Hola a todas, estamos en la clase de didáctica, estamos obviamente en tercer cuatrimestre, como ustedes ya lo saben, y vamos a revisar tres subtemas que son los últimos de la unidad número 2. Es decir, ya llevamos más del 50% de lo que corresponde a la materia, entonces, bueno, vamos a entrar directamente a una presentación PowerPoint donde les explico precisamente estos tres subtemas. ¿Cuáles son? Vamos a seguir la comunicación para que vean de qué se trata. Les recuerdo, estamos ya por terminar la segunda unidad, es decir, ya para la siguiente semana estaríamos cerrando ya lo que es la materia. Pero bueno, vamos a enfocarnos al hoy y ahora. ¿Qué tenemos que ver el día de hoy? Bueno, dentro de esta segunda unidad, que es elementos básicos y procesos de la dinámica didáctica, tenemos tres subtemas que son bien importantes porque debemos dominarlos como parte de nuestra labor como docentes, ¿ok? Y bueno, algunos de ustedes pues están en proceso de formación, algunas otras de ustedes pues obviamente ya son docentes, entonces tendrán ya por ahí muchas cosas que compartirnos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a revisar es cómo se da y qué significa la dinámica de grupos. Segundo, qué son y cuáles son los recursos didácticos de los que nos podemos valer como docentes y sobre todo, cuáles son los medios que tenemos para transmitir el conocimiento, ¿ok? Recuerden, un docente tiene, bueno, muchas estrategias para poder hacer su clase más amena, poder hacer su clase más interesante, pero lo que siempre debe tener claro es cómo va a transmitir el conocimiento y sobre todo preocuparse porque sus alumnos aprendan. Esa es una de las cuestiones que ustedes se tienen que plantear, porque cuando sean responsables de un grupo, deben enfocarse a que sus alumnos aprendan. Al final de cuentas, ese es el principal interés que debemos de tener como docentes. No simplemente es cómo voy a ocupar las 2 horas de clase y qué voy a hacer en esas 2 horas y matar el tiempo, sino que nuestra capacidad se tiene que potencializar y poder atrapar el interés de un grupo, ¿ok? Y sobre todo demostrar que sabemos de qué estamos hablando. Para eso no tenemos que hacerlo todo desde aquí, sino que podemos utilizar estrategias que nos van a ayudar para facilitar nuestra función docente. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es qué significa dinámica de grupo, qué significa un recurso didáctico y sobre todo, qué es un medio didáctico, porque al final de cuentas, cualquiera de las tres cuestiones suena como muy parecida, pero realmente estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, vamos por partes. La dinámica de grupo son esos procesos de interacción entre personas mediante situaciones ficticias, planteadas con objetivos muy concretos. Ahorita que lleguemos a ese apartado, pues vamos a entender cuáles pueden ser los objetivos. Entonces, son situaciones ficticias porque muchas veces son juegos. Entonces, no son situaciones reales. Por ejemplo, cuando hemos jugado, seguramente viene un cargamento de manzanas, ¿no? Pues obviamente no hay un cargamento, ¿no? Pero esa es parte de la dinámica. Los recursos didácticos, que significan cualquier proceso o instrumento que en un contexto determinado es utilizado con una finalidad didáctica. Si nosotros pensamos cuál es una finalidad didáctica, pues la finalidad es enseñar. Recuerden que en este punto estamos pensando de nosotros como docentes hacia los alumnos. Entonces, el recurso didáctico es un instrumento que nos va a ayudar a enseñar, no aprender, a enseñar. Y los medios didácticos, que suena muy parecido a recurso, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, facilitar la enseñanza del profesor y el aprendizaje del alumno. Vamos más despacio. Un medio puede ser, en este preciso momento, la computadora y obviamente el Internet. Si yo no tuviera Internet, no podría hacer este video y ustedes obviamente no podrían verlo. Entonces, esto es un medio didáctico, el utilizar la computadora. Otro medio didáctico que utilizamos pues últimamente todos los días es la plataforma Zoom
Otro medio didáctico es la plataforma UFM. En fin, todos esos medios que nos ayudan para hacer llegar la enseñanza a los estudiantes y evidentemente que ellos aprendan. Bueno, tenemos un cuadro comparativo sobre 3 palabras que van a estar escuchando mucho tiempo y que por ahí en el glosario que les dejé en la plataforma también van a encontrar. Y, por ejemplo, ¿qué es material didáctico? Bueno, pues el material didáctico es fabricado para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, cuando utilizamos láminas, cuando utilizamos papel bond, cuando utilizamos el pizarrón, en fin, ese es material, ¿ok? Utilizar recortes de revistas, etc. Un recurso es un proceso o un instrumento utilizado para facilitar la enseñanza. Más adelante vamos a ver de qué se tratan los recursos, pero muchas veces cuando aplicamos un juego en el aula necesitamos del recurso para poder llevar a cabo un juego. Más adelante vamos a ver qué significa. Y el medio didáctico, como lo acabo de definir hace unos momentos, son los elementos de los que se valen los docentes y son los canales de percepción para promover la información o proveer al alumno de información. Vuelvo a repetir, la computadora es un medio didáctico por excelencia y que normalmente nosotros utilizamos. Por ejemplo, cuando utilizamos un proyector, la computadora más el proyector, estamos utilizando medios didácticos. Los recursos pueden ser guías de práctica de campo, pueden ser podcasts. Los podcasts, por si no saben qué son pequeñas secciones, ya sea de audio o de video, que están ahí guardados y que nosotros podemos consultar en determinado momento. Podemos utilizar botellas de plástico. De esto estoy hablando de recursos, ¿ok? Aquí tenemos que estar bien listos para no ir equivocándonos en confundirlos, ¿ok? Y los libros de texto son un recurso, el papel y la televisión son un recurso, aunque televisión también lo podemos incluir como un medio a través del cual facilitamos la enseñanza. Una vara de madera, que puedo utilizarlo como regla, por ejemplo, una brújula, un manual de uso de un GPS, la radio, un videotutorial, una laptop. Todos estos elementos conforman los recursos, los medios y los materiales, ¿ok? Bueno, pero vamos a ir por partes. Tenemos 3 subtemas que revisar y estamos empezando por las dinámicas de grupo. En este punto, bueno, las dinámicas de grupo son procesos de interacción entre personas mediante situaciones ficticias, como ya lo habíamos platicado, planteados con objetivos concretos. Obviamente, a través de estos objetivos es que las dinámicas de grupo se pueden dividir dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. El aprendizaje puede ser teórico y puede ser práctico. O sea, cualquiera de las dos los obtenemos a través de una dinámica. Es decir, a partir de lo que el participante siente y vive, ¿ok? Por eso es un aprendizaje vivencial y es teórico o práctico. Tenemos diferentes tipos de dinámicas según las áreas grupales, es decir, ¿qué tipo de dinámica es la que yo necesito como docente? Tengo que establecerme en ese momento de la clase, situarme para saber cuál es la que yo voy a utilizar. Bueno, hay tipos de dinámicas, por ejemplo, formativa, que es el primer ejemplo que tenemos en nuestra diapositiva, y es brindar la posibilidad de desarrollar capacidades distintas al simple conocimiento y de superar problemas personales. Obviamente, problemas personales de índole educativo, no resolverle la vida a nadie, ¿ok? Bueno, hay dinámicas psicoterapéuticas que son para superar problemas específicos. Obviamente, si fuésemos psicólogos, pues tendríamos que aplicar este tipo de dinámicas en nuestra área. Educativas, que esas sí tienen que ver con nosotros, y se dan a fin de dar a conocer una nueva información. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como docentes? Pues obviamente facilitar la información o el conocimiento a nuestros alumnos. La dinámica de socialización, que es aprender a comunicarse y a convivir. Seguramente una de las dinámicas que más utilizamos son las de convivencia, y esas dinámicas pues nos ayudan muchas veces a conocernos, a romper el hielo en un equipo en el que vamos a trabajar tal vez por muchas horas y que nadie se conoce. Entonces, ese tipo de dinámicas de socialización nos ayudan
a poder hacer que el grupo se una. Y el trabajo en equipo, que es una dinámica, y se generan nuevas formas de trabajo en conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles pueden ser dinámicas grupales, ¿ok? Independientemente del tipo de función que nosotros queramos desarrollar, vamos a ver algunos ejemplos que están ya enmarcados en lo que nosotros esperamos. Entonces, en esta sección que vamos a hablar de ejemplos de dinámica, vamos a tener estas divisiones, pero además les dejo un link que está ahí abajo, que dice aulaideas.com, porque cada una de las dinámicas que vamos a ver ahorita tiene un desarrollo, cómo hacerla. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, cualquiera de estas puede servirles, pero para tenerlas completas pueden entrar a este link y entonces conocerlas. Bueno, una dinámica es el debate. De hecho, en alguna de nuestras clases hicimos un debate. Es una dinámica que nos ayuda a integrar al grupo, pero además encontrar puntos favorables y desfavorables de un tema, ¿ok? La finalidad es que el debate es una dinámica de grupo que consiste en que se dividen en dos grupos de varias personas con el fin de discutir sobre un tema específico, los aspectos positivos y los aspectos negativos de este. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Súper sencillo, no necesitamos nada. Primero, que el moderador determine un tema específico. Segundo, se dividen en dos grupos de personas, grupo A, grupo B. Se escogen aspectos negativos o aspectos positivos sobre el tema a discutir. Y obviamente cada lado va a defender el punto que le toca. Se investigan sobre los puntos a escoger para luego discutirlos en clase. Y finalmente, cada grupo de personas de la defenderá los aspectos positivos sobre redes sociales. Ese es un tema, bueno, ejemplo, ¿no? Y el grupo B defenderá los aspectos negativos sobre las redes sociales. Ahora, vamos a ver cuáles son las dinámicas que nosotros podemos utilizar dependiendo del objetivo, es decir, hacia quién va dirigido y qué es lo que esperamos obtener. En este punto dice que los juegos de afirmación para niños son aquellos juegos en los que tiene un papel prioritario la afirmación de los participantes como personas y como pertenecientes a un grupo. Ponen en juego los mecanismos en que se basa la seguridad en sí mismo, tanto internos, autoconcepto, capacidades, como en relación a las presiones exteriores, papel en el grupo, exigencias sociales, a veces tienen que cumplir un rol, entonces todo eso lo vamos a exponenciar a través de, por ejemplo, estas dinámicas que están aquí, que nos van a ayudar a hacer esa afirmación de la persona, ¿ok? Tratan a veces de hacer conscientes las propias limitaciones, otras de facilitar el reconocimiento de las necesidades y poderlas expresar de forma verbal y no verbal. Bueno, estos juegos enmarcan a veces situaciones de un relativo enfrentamiento cuyo objetivo no es la competición, sino favorecer la capacidad de resistencia frente a las presiones exteriores y la manipulación y valorar la capacidad de respuesta en una situación hostil. Obviamente hostil significa cuando es una situación que va en contra de lo que nosotros normalmente hacemos, es decir, una situación difícil, ¿no? Bueno, estos son 5 ejemplos de dinámicas que podemos hacer. Como son muchas dinámicas, no nos vamos a detener en cada una, pero sí probablemente algunos de ustedes las hayan escuchado y terminando este video pueden ir al sitio para conocer cada una de ellas. Ojo, este material les puede servir para más adelante, cuando ustedes requieran estar frente a un grupo y sepan cuál es su objetivo con el grupo y entonces poder elegir alguna de estas, ¿ok? Esta va enfocada para niños, obviamente. Y tenemos, por ejemplo, juegos de comunicación. Son juegos que buscan estimular la comunicación entre los participantes e intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación, es decir, que no sea solamente de aquí para allá, sino que los participantes puedan expresarse libremente y sean parte del grupo. Estos juegos pretenden favorecer la escucha activa de la comunicación verbal y, por otra parte, estimular la comunicación no verbal, ¿ok? Entonces tenemos aproximadamente 10
dinámicas que nos pueden servir. Seguramente algunas ya las han escuchado, por ejemplo, rumbo a lo desconocido, vamos a vender, policías y contrabandistas, pelota imaginaria. Bueno, estos nos sirven para desarrollar la comunicación en el grupo. Muchas veces nos pueden ayudar cuando tenemos un grupo que no se abre a participar en temas ya de lo que nosotros estamos formando. Por ejemplo, en la materia didáctica, ¿no? Si yo alcanzara a distinguir que es un grupo que no le gusta participar, que tiene muy mala relación entre ustedes, etcétera, etcétera, entonces podría utilizar este tipo de juegos para lograr una apertura y una comunicación entre todos. Hay juegos de conocimiento. Son aquellos juegos destinados a permitir a los participantes en una sesión o un encuentro conocerse entre sí. Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco a poco a un conocimiento más profundo y vital. Entonces, aquí sí vamos a ir más con temas personales, pero que finalmente nos van a servir para poder hermanar más a un grupo que es totalmente dividido, ¿no? Y que probablemente logren encontrarse un tipo de grupo como este y necesiten alguna herramienta para poder unirlos, ¿no? Nos pone lo que nunca he hecho, el orden de las edades, sí, sí, no, ardilla a su cueva, el detective, diario de los sueños, la gallinita ciega y reconozco tu animal. Obviamente, les repito, cada una, por eso está en azul, la pueden elegir y pueden conocer de qué se trata la dinámica. Tenemos los juegos de distensión. Vamos a ver qué es distensión, ¿no? O para qué nos sirve un juego de distensión. Y entonces, lo que tenemos aquí es que los juegos de distensión nos ayudan, son juegos que fundamentalmente sirven para liberar energía, hacer reír, estimular el movimiento, etcétera, en el grupo. Esto normalmente lo podemos utilizar cuando somos maestros, tenemos todo un día de clase, por ahí Toñita seguramente sabrá de esto, y ya están muy cansados como para seguir el ritmo del día, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos topamos ya con la última clase, es posible una cierta resistencia a seguir poniendo atención. Entonces, este juego lo que va a hacer es desestresarlos, aflojarlos, liberarlos un poco de la presión y entonces después de este juego podríamos empezar ya con nuestra clase. El movimiento y la risa actúan en estos juegos como mecanismos de distensión psicológica y física en todas sus interrelaciones. Los juegos de distensión pueden tener diferentes finalidades. Calentar al grupo, en el buen sentido de la palabra, es decir, que si están como muy flojos, como que van a tener que trabajar mucho, bueno, pues primero calentamos, ¿no? Así como cuando jugamos fútbol o cuando practicamos cualquier deporte y vamos a calentar primero antes de tomar contacto entre las y los participantes, romper una situación de monotonía o tensión en el paso de una actividad a otra. En nuestro caso, muchas veces es de una materia a otra, ¿no? O como punto final de un trabajo en común. Vamos a pensar que llevamos todo el día trabajando juntos y entonces queremos como ya terminar la sesión bien, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo que se tenga, podemos elegir cualquiera de estas 5 opciones que son un juego, ¿no? Conejos y conejeras, cazabrazadores, michelines, ensalada de frutas, que era un poco lo que yo decía al principio de, tengo un cargamento de manzanas, ¿no? Y entonces todo el mundo se mueve. Y el inquilino. Obviamente, para conocer cada dinámica, les repito, darán clic y conocerán de qué se trata la dinámica. Lo puse así porque es importante que primero situemos qué es lo que necesitamos para investigar cuál es la actividad que puedo poner. Bueno, tenemos juegos, porque al final todas las dinámicas tenemos que manejarlas casi siempre como un juego, precisamente para que nos aporten lo que nosotros queremos obtener. ¿Qué es lo que queremos obtener? Finalmente siempre lo que queremos es que el alumno aprenda. O sea, al final todos los docentes es lo que perseguimos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues las dinámicas precisamente nos ayudan a poder lograr esto de manera más fácil, ¿no? Bueno, los juegos de cooperación son juegos en los que la colaboración entre participantes es un elemento esencial. Ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos,
creando un clima distendido y favorable a la cooperación del grupo. Pretenden que todos tengan las posibilidades de participar y en todo caso de no hacer la exclusión o discriminación en el punto central del juego. Es decir, todos participan. Aquí lo que tenemos que hacer es involucrar todo el grupo para que todos estén en la misma sintonía, ¿ok? Evitan el estereotipo del buen o el mal jugador en cuanto que todo el grupo funciona como un conjunto en el que cada persona puede aportar diferentes habilidades y o capacidades. Es decir, no se van a juntar solo los buenos con los malos y los malos aparte, sino que el grupo todo trabaja para lograr un objetivo en común, por eso son juegos de cooperación, no es una situación individual. Entonces tenemos más de 15 opciones en las que podemos elegir cualquiera de estos juegos para poderlos poner en práctica en nuestro salón. Este tipo de dinámicas también podemos utilizarlas cuando vemos que nuestro grupo no funciona para trabajar en equipo, porque son un poquito egoístas, cuando vemos que no tienen ese sentido de pertenencia al grupo, entonces podemos ocupar ese tipo de juegos. Además que también sirven para facilitar a los alumnos el encontrar, digamos, personas con las que tienen afinidad y posteriormente trabajar en equipo, ¿no? Hay juegos hay juegos de presentación que son obviamente partes de la dinámica y entonces tenemos juegos de presentación para niños, ¿ok? Muchas de ustedes ya me han comentado que bueno, su intención es dar clases en niveles básicos, entonces, bueno, también conocer qué tipo de juego está adaptado para niños también nos puede servir a hacer mejor nuestro trabajo. Entonces tenemos aquí aproximadamente 10, 12 opciones donde nosotros podemos elegir cualquiera de estas para poder utilizar esta presentación para niños, que evidentemente puede ser en clases que estamos apenas empezando, que apenas nos asignaron el grupo, que apenas nos asignaron la materia, y entonces queremos que los niños se conozcan, ¿no? Es su primer día y obviamente queremos pues que se conozcan y sobre todo que trabajen en equipo. Tenemos los juegos que sirven para solucionar conflictos. En este punto de la solución de conflictos nos pueden servir, por ejemplo, cuando tenemos materias que son un poco complicadas o que se tratan más de situaciones personales y entonces podemos utilizar este tipo de juegos. Dice, son juegos en los que se plantean situaciones de conflicto. Eso nos queda más que claro. O que utilizan algún aspecto relacionado con estas situaciones. Unos hacen hincapié en el análisis de situaciones conflictivas, otros en los problemas de comunicación en el conflicto, en las relaciones de poder-sumisión, en la toma de conciencia, en el punto de vista de los otros, etcétera, etcétera. Aportan a las personas y al grupo elementos para aprender a afrontar los conflictos de una forma creativa. Evidentemente, si es una materia, la que nosotros estamos impartiendo, que se relaciona nuestro objetivo con algo parecido, podemos aplicar este tipo de dinámicas, ¿ok? Y tenemos 4 dinámicas básicas que podemos utilizar para este tipo de juegos. Bueno, a continuación van a ver unos videos que ilustran un poco del proceso dinámico que tiene que ver con el trabajo en el aula, ¿ok? Parte importante de esta clase es precisamente que conozcan cuáles son las estrategias, cuáles son las dinámicas, cuáles son los recursos didácticos y los medios que podemos utilizar siendo docentes, precisamente para que sus clases sean mucho más llamativas y tengan mucho éxito como docentes. Entonces, chequen los videos y 3, 4 minutitos, nos vemos. A su equipo el dibujo hasta que llega acá y lo pongan en papel, porque ustedes lo van a ir dibujando, se lo van a dibujar al que tienen al frente en la espalda con el dedo, ¿sí? Yo te voy a pasar dibujado un papel y vos tenés que reproducirlo en la espalda de tu compañero con el dedo. El compañero hace lo que siente que le están dibujando en la espalda, se lo va a dibujar del frente y así
hasta que ellos le dibujen en la espalda acá y entonces lo que sientan que le están dibujando en la espalda lo van a dibujar en el papel de nuevo. Y ahí vamos a comparar el dibujo que yo les di con el dibujo que lograron acá transmitir. Una foca al final y ¿Se entiende? Entonces, es muy importante acá, muy importante, que estén concentrados en la percepción de su espalda. ¿Sí? Para poder transmitir lo más fielmente que puedan. Bueno, pido perdón. Bueno, entonces también es fundamental que no se den vuelta, ¿sí? Es fundamental que no hablen y que no se den vuelta, ¿sí? Acá es silencio, concentrados en la espalda hasta que lleguemos al frente y después vamos a ver qué pasó, ¿sí? Cada equipo tiene un dibujo para reproducir a partir de ahora. Guárdalo, cosa que nadie lo vea, y vos también guárdalo para que mostremos al final. Quédense ustedes, pero quedan listos ahí. ¿Miraron? Creo. Yo no sé qué me sale. Bueno, a ver. ¿Quieren que nos cuenten acá los protagonistas que llegaron al papel de vuelta? ¿Qué dibujan? No tengo ni idea. Yo creo que son dos personitas. Dos personitas. ¿Qué es, Flor? Una flor. Para ver tiene un. ¿Qué? El tallo y el centro. Si lo ves con unos ojos bien claros, puede ser una flor. ¿Para ustedes qué era? Para mí era una flor, pero no sé si la pude representar. Bueno, ¿y acá? ¿Acá? Un cohete. ¿Qué era? Una casa. Lo opuesto a lo que yo digo, pero hacer lo que yo digo. ¿Bien? ¿Vamos a probar? Adelante. Atrás. Vamos vuelta. Tienen que decir lo opuesto a lo que yo digo, pero hacer lo que yo digo. Bien, vamos vuelta. Izquierda. Vamos con otra. ¿Sí? Dicen lo opuesto que yo digo y hacen lo que yo digo. Adentro. Afuera. Chicos, por favor. Vamos a intentar de nuevo, ¿sí? Dicen lo opuesto a lo que yo digo, pero hacen lo que yo digo. Izquierda. Derecha. Adentro. Afuera. Ahí va. Afuera. Adentro. Muy bien. Derecha. Izquierda. Adentro. Afuera. Afuera. Adentro. Izquierda. Derecha. Muy bien, muy bien. Relájate de vuelta. ¿Están bien que después de primera? Bueno. Vamos a hacer una tercera ronda. ¿Están listos? Bueno, tómense las manos de vuelta. Ahora tienen que decir lo que yo digo, pero hacer lo opuesto a lo que yo digo. ¿Ok? Dicen lo mismo que yo diga, pero hacen lo opuesto a lo que yo diga. ¿Vamos? ¿Probamos? Concentrados. Dicen lo mismo que yo digo, pero hacen lo opuesto a lo que yo digo. Adentro. Adentro.
Bueno, casi. ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Izquierda! Vamos vuelta. Sí, probamos lo mismo. A ver si yo le hago casi. Dicen lo mismo que yo digo, pero hacen lo opuesto a lo que yo digo. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Afuera! Los que acaban de revisar, espero que el tema de dinámica haya quedado más que claro. Ahora vamos a revisar qué son los recursos didácticos, ¿ok? Los recursos, como ya lo vimos al principio, que revisamos el cuadro, nos manejan que son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no son el proceso de enseñanza-aprendizaje, son elementos que nos ayudan a facilitarlo. Estos recursos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado y, por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación en valores y actitudes. Es decir, los recursos didácticos nos sirven para aprender como alumnos y a nosotros para facilitar el proceso de enseñanza. ¿Cuáles son las funciones normalmente a las que responden los recursos didácticos? Bueno, pues primero, una de sus funciones es ayudar a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también desarrollarlas, ¿ok? A veces puede ser que no tengan la habilidad, pero la pueden desarrollar a través de estos recursos. Otra función importante es despertar la motivación, impulsan y crean un interés por el contenido a estudiar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que esta función tan importante de los recursos didácticos, pues es que pueden ayudarnos a que para el alumno sea más fácil aprender algo. No es lo mismo cuando nosotros queremos explicar, no sé, voy a pensar en algo de otras de mis materias, por ejemplo, cuando estudiamos historia. Y historia sabemos, desde el momento que decimos historia, creo que ya nos aburrimos, ¿no? Entonces, un recurso didáctico, como en este caso la exposición, por ejemplo, puede ser, y que hicimos de vestirse conforme a la exposición, a los autores, ese tipo de recursos mueven el interés del estudiante, primero, pues a aprender sobre historia, ¿no? Y segundo, a mejorar su exposición. Entonces, por ahí puede ser un punto en el que nos ayudan. Y por último, bueno, permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente tienen una serie de información sobre la que se quiere que el alumno reflexione. Entonces, a través de los recursos didácticos podemos lograr este tipo de situaciones porque estamos midiendo en todo momento qué están aprendiendo, ¿ok? Bueno, obviamente son importantes los recursos, sí. Siempre vamos a ocupar algo para dar clases, ¿no? Obviamente, el utilizar diapositivas, o en este momento que estoy haciendo el video, pues bueno, estoy utilizando un recurso para que para ustedes sea más fácil captar de qué les estoy hablando, ¿no? Bueno, el papel de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es relacionar adecuadamente con el tema de clase al docente y a los alumnos, considerados como los elementos de mayor importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, si no hay docente, no hay enseñanza, si no hay alumno, no hay aprendizaje. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es indispensable que esté basado en esta relación de docentes como alumnos. La semana pasada, precisamente, revisábamos cuáles son los diferentes tipos de alumnos que encontramos en el aula, los diferentes tipos de profesores y, sobre todo, cuál es la relación que hay entre ellos, ¿no? El docente debe aproximar al alumno a la realidad de lo que se trata de enseñar.
ofreciéndole una noción más exacta de los hechos y los fenómenos estudiados. El conocimiento sí está, por ejemplo, en un libro, pero si no hay una persona, en este caso el docente, que aproxime, que lleve al alumno hacia la realidad y le facilite la enseñanza, va a ser muy complicado que por cuenta propia pueda entender de qué se trata este libro, ¿no? Es un ejemplo nada más. Los recursos además son importantes porque ayudan a motivar en la clase, facilitan la percepción y la comprensión de hechos y objetos. Por ejemplo, cuando utilizamos, no sé, líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Son importantes además porque concretan e ilustran lo que se expone verbalmente. Yo puedo estar hable, pero a veces muchas personas aprenden cuando lo ven. Por eso el uso de diapositivas es tan frecuente, porque yo les explico algo y ustedes tienen el texto enfrente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que probablemente no me entienden una palabra, pero lo están viendo. Y a veces el incluir imágenes, videos, hacen que al ilustrarlo sea más fácil entenderlo, ¿no? Bueno, contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva que se puede provocar con esta herramienta, que son los recursos didácticos. Bueno, algunos recursos de los que disponemos normalmente y que pueden ser de utilidad para diversificar y hacer menos tradicional el proceso educativo van desde la pizarra o el pizarrón, el rotafolio, la computadora, que además es un medio, los videos, el proyector, que también es un medio, el uso de internet, juegos, líneas de tiempo, cuadros comparativos, mapas conceptuales, reflexiones críticas, ensayos, resúmenes, esquemas, cartulinas, lápices, vaya, hasta revistas, ¿no? Y estos recursos pueden emplearse con fines didácticos o con fines de evaluación, que a veces lo que los docentes hacemos es que combinamos, es un recurso, pero además lo haces y contribuye a tu calificación, ¿no? Por eso es una evaluación. Los recursos pueden emplearse con fines didácticos o de evaluación en diferentes momentos de la clase, no precisamente al final de la materia, ¿no? Y acoplados a diferentes estrategias en función de las características y las intenciones particulares de quien los emplea. Para mí puede ser importante utilizar diapositivas, que ustedes participen en clase, que contesten a preguntas, etcétera, ¿no? Pero puede ser que para otro maestro eso no sea importante. Por eso tenemos una gama de posibilidades, pero que al final de cuentas nosotros decidimos cuáles sí utilizar, cuáles sí nos han funcionado y cuáles definitivamente no vamos a volver a utilizar. Vamos a ver también un video ilustrativo sobre qué son los recursos didácticos. Entonces, vamos a poner atención nuevamente y seguimos. ¿Qué es un recurso didáctico? El término recurso didáctico es muy utilizado a diario en las aulas de clase. Sin embargo, en muchas ocasiones, su definición y ventajas no están completamente claras. Por esta razón, a continuación daremos una breve, pero concisa explicación de lo que es esta herramienta de la enseñanza y sus beneficios. Los recursos didácticos son materiales que se encargan de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, tanto para el estudiante como para el docente. Un tablero, crayolas y papel, plastilina, música, páginas web, una presentación en PowerPoint y juguetes, entre otros, son algunos ejemplos de recursos didácticos. En esa medida, cualquier elemento puede convertirse en un recurso para el aula si el maestro lo considera apropiado y beneficioso en el marco del contexto educativo. Cabe decir que la importancia de los recursos didácticos radica en varios aspectos. Por un lado, se encargan de proporcionar información clara sobre un tema específico y facilitar su entendimiento. Por ejemplo, una ficha impresa o una ilustración con un mapa pueden facilitar la comprensión de conceptos que necesitan de una representación visual. Por otra parte, los recursos didácticos toman una importancia en el salón de clase, ya que en muchos casos son la guía del aprendizaje. En ese sentido, muchas veces los maestros toman como eje una presentación en PowerPoint o una simple hoja impresa con información para que sus estudiantes se informen sobre la ruta que seguirá una asignatura durante un lapso determinado.
Cuando los recursos didácticos se salen de la estructura lineal y se tornan creativos, son un motor esencial de la motivación en clase. He ahí la importancia de que los maestros estén a la vanguardia con los diferentes lenguajes que manejan sus estudiantes y puedan acercarse a través de recursos que les sean familiares. Por ejemplo, hoy en día, recursos relacionados con la tecnología pueden ser de gran ayuda para que un alumno se sienta más comprometido y tenga más interés en cierta temática. Un maestro puede ser altamente innovador con materiales como videos, presentaciones interactivas o elementos como disfraces que sean un enlace único con sus estudiantes y aumente los niveles de recordación. Cabe decir que los recursos didácticos no son una estrategia que solo está del lado del docente. En muchas ocasiones, el maestro puede ceder el control al estudiante para que use el recurso a su favor. Por ejemplo, si en el aula se encuentra una cámara de video, el estudiante podrá generar material audiovisual relacionado con lo visto en clase. También los recursos, en este caso, promueven la interactividad, donde el maestro no tiene una voz única en el aula y permite que la participación de sus estudiantes sea activa y llena de conocimiento. Bueno, antes de continuar con cuáles son los medios didácticos, quería mostrarles este cubito que ya no les tocó que lo utilizáramos en el salón. Este cubo es el cubo del saber y es un recurso. Este recurso me ayuda a mí como docente a estar evaluando en cualquier punto de la clase, a estar evaluando si están aprendiendo o no están aprendiendo. Puedo utilizarlo, si yo quiero, cada que termino una diapositiva de presentación. Tiene, obviamente, 6 lados, como todos los cubos, pero cada lado tiene una pregunta y depende, probablemente no lo entiendan, depende de qué habilidad quiero saber de la persona, ¿no? O más bien, la que le toque, porque lo que se hace es que este cubo se tira al aire, cae al piso, y la cara que está arriba es la que ponemos en práctica. Por ejemplo, esta cara, que es resumir. Necesito que el alumno resuma. ¿Qué va a resumir? Obviamente lo que le acabo de presentar en el pizarrón o en la diapositiva o lo que yo acabo de explicar, ¿no? Entonces yo le pido al alumno que resuma cómo podrías adoptar esta nueva idea o experimento. Obviamente las preguntas son generales porque las puedo aplicar en cualquier momento. Entonces, si pasan 3 diapositivas y otro alumno lo tira y le vuelve a tocar resumir, pues tendrá que hablar de la diapositiva que le corresponde o del material que le corresponde. Es un juego muy bonito que a veces los alumnos odian o que en mi experiencia ya les ha tocado como que no les gusta, pero que finalmente sirve mucho para ir obteniendo información de si te están poniendo atención o no, o al final de cuentas pues lo utilizan porque no quieren que les toque. Entonces, o no quieren quedar mal, entonces ya ahí dominan un poco el de qué se trata. Bueno, otro recurso que he utilizado y que realmente ha funcionado mucho, bueno, que a mí me ha gustado mucho y creo que he tenido la suerte que les ha gustado, es el adaptar el juego de adivina quién, sobre todo en la materia de teoría curricular, porque tenemos que ver muchos autores, entonces que son el sustento para una línea de conocimiento de pedagogía que se llama currículum. Entonces vemos teoría curricular, que es la primera materia de 5 que van a cursar en la carrera de pedagogía. Entonces, la primera materia es teoría curricular y tiene, no sé, 20, 25 autores que tenemos que revisar, que nos dan una idea fija de qué es diseño curricular. Entonces, como son 25 autores o más, se logró adaptar cada autor a través del juego de adivina quién. Ven estas fotos de aquí arriba, están viendo cómo funciona. Si ustedes han jugado adivina quién, pues ya saben cómo funciona, ¿no? Tenemos el grupo enfrente, otro grupo acá enfrente, dependiendo de la cantidad de alumnos, pues lo dividimos y utilizamos el tablero con las caras de los autores, pero tenemos tarjetitas donde nosotros tenemos lo que cada autor aportó o cada autor dice sobre qué es plan y qué es programa de estudios. Y entonces el grupo de enfrente tiene que adivinar el autor de este lado y entonces empieza a dar definiciones
de quien crean ellos que puede ser el autor que tienen que adivinar. Entonces, es un juego sencillo, nos llevó tiempo hacer las dos maquetas y estoy por perfeccionarlo, pero funciona realmente bastante bien porque hay que estar repase y repase los autores si queremos ganar, sobre todo cuando das la motivación de que vas a dar un punto extra al final de la materia para el equipo que gane, entonces se vuelve un poquito más motivante y sirve mucho. Al menos a mí me ha servido mucho y ya lo utilicé hasta en la maestría, y si yo les doy teoría curricular seguramente lo vamos a utilizar ahí. Bueno, seguimos ya con ¿qué son los medios didácticos? Ya vimos qué son los recursos, ahora vamos a ver qué son los medios, de qué se tratan los medios didácticos, de qué estamos hablando. No confundir medios con recursos, aunque son muy parecidos. Bueno, ¿qué son los medios? Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser de cualquier tipo de dispositivo, escuchen, dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, facilitar la enseñanza del profesorado y el aprendizaje del alumno. Recuerden que el docente solo no lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el docente enseña, el alumno aprende. Creo que eso ya lo tenemos más que dominado. Y bueno, vamos a conocer cuáles son las cuáles son las funciones de los medios didácticos. Y bueno, lo primero es proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan explícitamente información y son los libros, los videos, los programas informáticos, bueno, como en este caso utilizar la plataforma. ¿Para qué sirven los medios didácticos? Bueno, también para guiar el aprendizaje, obviamente de los estudiantes, es decir, para instruir, ayudan a organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos y aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto, por ejemplo, ¿no? O lo que hace la plataforma. Ejercitar habilidades, es decir, nos ayudan a entrenar. Por ejemplo, un programa informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a usuarios. Cuando aprendemos a utilizar algo de informática y requiere de nuestra destreza para poder desarrollar algún medio informático que nos pueda ayudar para dar clases, por ejemplo, ¿no? Los medios didácticos motivan y despiertan y mantienen el interés. No es lo mismo cuando ustedes han tenido docentes que llegan y se sientan y empiezan a dictar y ustedes a escribir o solamente están hablando. En algún punto perdemos el interés o perdemos el hilo de lo que el docente nos está queriendo decir. También nos ayudan a evaluar. ¿A evaluar qué? Pues obviamente los conocimientos que los alumnos están adquiriendo y las habilidades que se tienen. Como lo hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. Muchas veces hemos visto guías donde primero estudiamos un material y luego hay que contestar las preguntas y respuestas. Nos proporcionan simulaciones, es decir, simulan un entorno que en ese momento no tenemos, pero que puede presentarse. Ofrecen entornos para la observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo, un simulador de vuelo informático que ayuda a entender cómo se pilota un avión, ¿no? Sin necesidad de ya estar en un avión. Proporcionar entornos para la expresión y la creación. Es el caso de los procesadores de texto o de los editores gráficos informáticos. Bueno, tenemos tipos de medios, pero sobre todo lo que aquí cabe resaltar es en qué momento podemos utilizarlos. Y sobre todo, ¿en qué escuela estamos para saber si los podemos utilizar? Podemos tener la idea de ocupar plataformas virtuales, etcétera, etcétera, pero justo en este momento de la vida nos estamos planteando cómo los alumnos de un pueblito en la puntita de un cerro va a terminar la primaria si ni siquiera tiene internet y ahorita todas las clases son por internet. Entonces, también tenemos que enfocarnos en cuál es nuestra disposición en cuanto a materiales. Bueno, los materiales convencionales que normalmente utilizamos y que están más a la mano son los materiales impresos, libros, fotocopias, periódicos y documentos. Los tableros didácticos, que puede ser una pizarra, puede ser un pintarrón. Materiales manipulativos, es decir, como los recortables, las cartulinas. Los juegos,
de arquitectura o los juegos de sobremesa, un poquito como el juego este de Adivine quién, y los materiales de laboratorio. Esos son los materiales convencionales. Luego los materiales audiovisuales, pues son fotos, diapositivas, fotografías, materiales sonoros como audios, que puede ser también un programa de radio, de hecho, materiales audiovisuales que son de video, montajes de video, películas, videos, programas de televisión, etc. Y con las nuevas tecnologías tenemos otro tipo de medios, como son los programas informáticos, que pueden estar en un CD o pueden estar en línea, videojuegos, perdón, es el teléfono de mi casa, pero ahorita contestan. Listo, ya contestaron. Bueno, videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones, ¿ok? Y finalmente los servicios telemáticos, como son las páginas web, los webblogs, que hay muchos blogs de educación que son muy buenos, o las mismas universidades como la UNAM o el TEC de Monterrey manejan este tipo de blogs, tours virtuales, que ahorita tienen un boom increíble, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas, cursos online, TV y videos interactivos. Estos medios son los más recientes y los que normalmente ahorita pues estamos ocupando más, ¿no? Y que, bueno, al parecer, pues nos forzaron un poco a utilizarlos, pero que ha funcionado muy bien. Bueno, esta es ya el fin de la presentación que estoy haciendo. Yo espero que les haya quedado muy claro y, bueno, sobre todo recomendaciones generales. Primero, ustedes como docentes tienen primero que especificar en su mente qué es lo que quieren que sus alumnos aprendan y cómo lo aprendan. Obviamente, si ustedes tienen una materia didáctica, pues va a haber un programa de estudios que los va a guiar a qué tienen que enseñar. Mas no les va a decir el programa cómo lo van a hacer. Eso es parte de lo grandioso de ser maestro. Tú decides a través de qué estrategias tú puedes dar una clase, ¿ok? Y sobre todo a través de la respuesta que tienes también con los alumnos para saber si puedes poner juegos o no. Me pasó con un grupo hace poco que quise jugar el Adivina quién, se me hizo un juego atractivo para teoría curricular, pero casi terminaron de la greña y terminé decidiendo que ya no iba a haber juegos, que mejor ahí moría con lo de los juegos. Entonces, bueno, no se prestó. Y bueno, en otros he tenido mucho éxito con ese juego, apenas llevo 3 materias utilizando ese juego. Bueno, entonces lo que quiero decir para concluir es que está en ustedes que un grupo pueda tener amor por su carrera o por su materia o su nivel de estudios, el que sea, y hacerle más amena la clase. Ojo, no estoy diciendo que sean payasitos de salón para entretenerlos, porque no estamos para eso, pero sí podemos tener la capacidad de bajar el aprendizaje a algo que sea sencillo para ellos de entender. Obviamente tenemos que tomar en cuenta las edades, tenemos que tomar en cuenta los recursos con los que contamos y sobre todo la disposición que tiene la escuela para brindar a veces material, ¿no? O el simple hecho de utilizar un proyector, que a veces algunas escuelas no tienen, entonces se puede complicar. Pero al menos en esta clase aprendimos qué son las dinámicas, cómo podemos utilizarlas. Normalmente por las dinámicas no necesitamos nada más que la disposición de las personas de enfrente, qué son los recursos, que obviamente dependerán de esto para saber qué tipo de estrategias podemos utilizar y cuáles son los medios que utilizamos para facilitar el conocimiento a los alumnos. Recuerden que de las palabras nuevas que tenemos ahorita hay que sumarlas con lo que está en el glosario, que está en la plataforma, que necesito que revisen ese glosario, porque va a haber palabras que tienen ustedes mismos o ustedes mismas que agregar a su formación profesional, ¿ok? Saber distinguir entre qué es una estrategia de enseñanza y qué es una estrategia de aprendizaje. Ya tenemos claro al menos que la enseñanza va del profesor a los alumnos y el aprendizaje es lo que los alumnos obtienen. Entonces, por ahí va el camino de definiciones, por lo tanto, las invito a que puedan revisar, después de revisar este video, que puedan revisar el glosario para que además realicen la actividad que ya está marcada en la plataforma. Entonces, chicas, que tengan un bonito día, tarde, noche, no sé en qué momento están viendo el video, pero nos vemos a través de Zoom. Gracias.